Hola, ¿cómo les va? Hace muchísimo que no subo ningún tipo de video, creo que hace como un año que no subo ningún video. Y si bien había dicho que no tenía muchas más ganas de subir videos o de armar videos por cuestiones de tiempo, por cuestiones de esfuerzo, me parece interesante, o me parecía interesante, mostrarles un poco qué es lo que he estado haciendo, o por lo menos mostrarles esto que ven justamente de fondo, que es recorrer las rutas de Nueva Zelanda mientras que hablamos sobre tecnología. Por supuesto, tecnología no se refiere solamente a líneas de código. O sea, en el canal generalmente siempre he mostrado líneas de código, siempre he mostrado cuestiones nuevas, entre comillas, que van saliendo, tecnologías, no sé, lenguajes de programación, ese tipo de cosas. Pero la realidad es de que eso requiere muchísimo tiempo y no es tan divertido como andar en moto. Digo, preparar todo eso no es tan divertido como lo que se ve de fondo. Así que lo que hoy quería en realidad comentarles, hablar un poquito, era sobre una cosa totalmente diferente. Obviamente relacionado a tecnología, pero que entra o entraría más en aquello que muchos llaman soft skills, pero ni siquiera es eso, porque la realidad es de que va más allá y voy a tratar de explicarme por lo menos, o de ver si puedo hacerme entender por qué creo que va mucho más allá. Y decía, no es una cuestión solamente de soft skill, sino que atraviesa toda la organización. ¿Y de qué es lo que estoy hablando? Porque hasta ahora no lo dije. Y es de la comunicación. Normalmente, de hecho, cuando hablamos de comunicación, automáticamente es como que lo entendemos como si fuese una cuestión verbal, una cuestión de cómo nos expresamos y transmitimos ciertas ideas cuando nos referimos o cuando estamos hablando con otra persona o cuando tratamos de informar algo. Pero la realidad es de que la comunicación, especialmente en nuestra profesión, va mucho más allá. Deme un momento que vamos a parar un segundo y ahí seguimos. Entonces, cuando hablamos de comunicación, no estamos solamente refiriéndonos a la comunicación verbal, no es solamente a aquello que nosotros tratamos de transmitir cuando hablamos, sino que la comunicación va mucho más allá. Pero para entender por qué va mucho más allá, primero me permito usar una experiencia personal que creo que a muchos de ustedes les debe haber sucedido, especialmente si han trabajado con empresas extranjeras o empresas en las cuales sus compañeros de equipo hablan otro idioma que no sea el castellano. O sea, esto quiere decir que o sea, que pueden hablar inglés, pueden hablar cualquier otro idioma, pero que no es necesariamente su idioma nativo. Y esto no quiere decir que no se sientan ofendidos, no quiere decir que ustedes pueden ser muy buenos hablando de ese otro idioma y está perfecto, pero de nuevo, la comunicación va mucho más allá. Recuerdo que en estas empresas donde he trabajado, cuando necesitábamos solucionar algún tipo de problema, lo primero que hacíamos era decir, bueno, es un problema de comunicación y es porque no entendemos o no nos entienden. Y esto siempre derivaba en, por ejemplo, hacer que la empresa local coloque a todos los desarrolladores o las personas que estaban involucradas en el proyecto a estudiar más inglés. Que de nuevo, no está mal, está perfecto, porque obviamente es una forma de mejorar, pero eso no necesariamente solucionaba el problema. Y no lo solucionaba porque justamente el problema de comunicación estaba en otro lado. Si bien, obviamente, de nuevo, el dominio del idioma extranjero tiene un peso y tenía un peso, pero iba un poco más allá. ¡Hey, chao! Entonces, el problema no era el idioma,
sino que era el contexto, era la falta de esa información que alguien más tenía y que era necesaria para poder entender qué es lo que se necesitaba hacer. Muchas veces, especialmente con el boom de las metodologías ágiles, con el boom de ciertos frameworks o modelos de gestión, se intentó y se sigue intentando y se creyó y se sigue creyendo que la reducción de ese contexto era algo favorable. O sea, esto quiere decir que, por ejemplo, si estamos acostumbrados a Scrum, el uso o la descripción de historias de usuario de forma muy reducida, que si bien pueden funcionar en determinado contexto o determinado grupo, no necesariamente funcionan en todos los casos. Esto quiere decir que muchas veces nosotros nos enfrentamos a esta carencia de información, a esta carencia de elementos de contexto que nos permiten entender mejor qué es lo que nosotros necesitamos hacer o qué es lo que se está esperando de nosotros. Esa forma de comunicación puede ser válida para equipos que llevan mucho tiempo trabajando juntos y trabajando en el mismo proyecto. En ese caso, esas personas obviamente ya tienen el contexto extra dentro de sus cabezas debido al tiempo que han estado trabajando dentro de ese proyecto y dentro de ese equipo. Entonces hay mucha información que claramente va a ser redundante, pero si nosotros estamos constantemente cambiando de recursos, de personas, de equipos, de proyectos, es necesario poder obtener y tener la mayor cantidad de información posible para que las personas que van entrando y saliendo del proyecto puedan entender correctamente de qué se trata. Por lo tanto, cuando muchas veces sale la palabra comunicación como uno de los grandes problemas dentro de nuestros proyectos de software, no es solamente la parte verbal, sino que es toda aquella información que no está disponible, pero que alguien que es nuevo en el proyecto o alguien que no está tan contextualizado, que no forma parte tan cercana de ese equipo, está necesitando y pidiendo. Esto quiere decir que puede estar todo muy lindo, todo muy interesante, con ciertas metodologías, pero así todo, todavía hoy, para poder transmitir correctamente la información, sigue siendo necesario tener una extensa documentación y una extensa descripción de los requerimientos que necesita nuestro proyecto y con los cuales vamos a estar trabajando. Por supuesto, nada es tan simple o fácil, hay muchísimo más, pero nada, lo vamos a dejar por acá y nos vemos en la próxima. Chau.